en cada uno de ellos hay un aprendizaje de parte de usted, Padre Santo, y esto me confirma cada vez que recibo un taller que nunca la sabemos todas, mi Dios amado, que siempre hay algo por qué aprender, Padre, en este caminar, Padre Santo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, atamos y sujetamos toda interferencia del enemigo a través de las líneas, Padre, el internet, Padre, en cada línea telefónica, en cada, Señor, instrumento de celular, Padre Santo, en los hogares, en esta plataforma, Padre Santo de la gloria, atamos y sujetamos, Señor, todo obstáculo, toda oposición, todo aquello que quiere interferir, Señor, para que no recibamos lo que ya tú dijiste que íbamos a recibir a través de este taller, Señor. Oramos, Señor, por corazones dispuestos, Padre eterno. Aquí están nuestros corazones, Padre, dispuestos a recibir de ti, mi Dios amado, dispuestos a querer aprender más de ti, Espíritu Santo. Pon hambre por ti, Espíritu de Dios, hambre por conocer más de ti, Espíritu Santo. Pon esa necesidad y esa hambre, Padre eterno de la gloria, por ir más allá, por ser dimensionados más allá. Como decía, Señor Pastor Elena, ayer cuando hacía la oración final, Señor, queremos, Señor, vivir lo sobrenatural, una atmósfera sobrenatural, Padre Santo, Espíritu Santo de Dios. En tus manos ponemos, Señor, este tiempo, Padre. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Danos la sabiduría para poder captar, entender y no solo captarlo, sino ponerlo en práctica después, porque ese es el propósito de aprender, Padre Santo. Bendecimos la plataforma de este taller, mi Dios amado. Bendecimos los pastores generales, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, este día vamos a hablar respecto a un tema un poco amplio, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible, ¿verdad? Que creería que en teoría es un punto central de lo que es el taller. Yo quiero que me cuenten qué les pareció la clase ayer. ¿Qué les pareció? Si la sintieron entendible, si tenían sus elementos para poder ungirlos, ¿qué les pareció? Allí rápidamente una sola persona que abra su micrófono. Buenas tardes, Dios bendiga, pastor. Bendiciones. Bueno, aquí me voy a estar toda la tarde. Si no aprendieron, vamos a tener que repetir la clase. Bendiciones, profeta. Pastora, buenas Pastor tardes. Bernardo. Bendiciones. Todo ha estado excelente en lo que ha explicado, ha estado entendible. Hola, buenas tardes a todos. Bendiciones, Pastora María. Igual que los elementos, excepto de que aún no he conseguido lo que es el vino ni las estacas aún, pero está perfecto todo. Muchas gracias. Ok. Miren, para las estacas pueden usar lápices así como este, miren. Yo creo que es más práctico usar lápices para hacer el acto profético. De todos modos, si lo van a hacer en su casa, ¿verdad? Si lo van a hacer, digamos, en una hacienda o algo así, pues sí, ya podemos usar estacas un poco más grandes. Recordémonos de que no todos tenemos, digamos, como el mismo objetivo. Sí en común tomar el territorio, pero la dimensión es diferente, ¿verdad? Bien, el tamaño puede ser el tamaño que ustedes gusten. Ajá, hermana Aura, correcto, está bien, con lápices. Bien, ayer dábamos toda la base bíblica y hablábamos de diferentes cosas fundamentos bíblicos, ¿verdad? De lo que significa la sal para este tiempo y desde el antiguo tiempo, que tenía propiedades limpiadores, curativas, protectoras, que tenía una propiedad de conservación de alimentos,
etcétera, ¿verdad? Pero hay una paradoja, y eso quiero que retroalimentarlo, que significa que la sal tiene un doble propósito, y de ahí, Pastor Bernardo, es de donde se agarra el enemigo para transversar la palabra, y la gente que no conoce a nivel mundial, y hablo del pueblo del Señor, le adjudican más poder a lo que pueden hacer los brujos que a lo que el Señor puede hacer con nosotros a través de los elementos. ¿Sabe usted que utilizar los elementos proféticos es como tomar un atajo en una ruta para llegar a algún lado? Eso realmente es un acto profético. Claro que tenemos que hacerlo con un gran conocimiento, ¿verdad? Con conocimiento de causa. Entonces, la paradoja es que la sal sirve como fertilizante, pero también para infertilizar la tierra. Acuérdense que los brujos le hablan a los elementos naturales para que ellos también puedan hacer o tomar ventaja en la vida nuestra, partiendo desde el punto de vista que nosotros venimos del barro, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, que fuimos formados de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces podemos pensar o meternos en una historia a donde los brujos le hablen a la tierra que reclamen lo suyo. Y si están reclamando con nombre y con apellido, ese puede ser usted. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Acuérdense de que nosotros somos materia. Y nosotros fuimos formados y tomados de la tierra. Y partiendo de ahí, los brujos hacen sus hechizos utilizando diferentes elementos, y en ocasiones hacen que estos elementos reclamen el origen de nuestra naturaleza, que es la materia, ¿verdad? En este caso la tierra. Eso lo vamos a ver al final, que es cómo sanar nuestra tierra. ¿Ok? Ese día yo sé que van a haber milagros sobrenaturales, milagros creativos. Si usted tiene alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad que ya se la detectaron crónica, póngalo en las manos de Dios, porque va a encontrar sanidad en él. ¿Ok? Entonces, cuando los brujos hacen los trabajos de cerrarte los caminos o de congelamiento, están utilizando esta paradoja, ¿verdad? Que sirve para esterilizarte. Pero como nosotros sabemos que Dios vino a dar vida y la dio en abundancia, y también sabemos que el día que Jesús expiró en la cruz, cuando Él dijo consumado es, y cayó una gota de la sangre de Él en la tierra, fue quitada la maldición de la tierra sobre el pueblo del Señor. La que entró por Adán, salió por el segundo Adán. Por eso es necesario que nosotros podamos conocer la palabra. ¿Cuáles fueron los 4 juicios que tiró Dios sobre la tierra? Creo que está en Génesis. ¿Me pueden ayudar, por favor, equipo, con la cita bíblica? Donde dice de que Él le dice a la serpiente: tú le herirás el carcañal, pero ella te herirá la cabeza. Y a la tierra la maldijo con esterilidad, fíjense. Y al hombre con que él tendría que, con el sudor de su frente, ganarse su comida, y a la mujer parir con dolores de parto. Estos fueron algunas de las maldiciones que vienen a través de que entró el pecado al mundo. Pero cuando Jesús expira en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados. Recordemos lo básico que hemos aprendido en el módulo 1. Dice la palabra en Deuteronomio que, gracias hermano Jorge, que Jesús se hizo maldito al llevar nuestras cargas en la cruz, porque Él estaba sin mancha, pero había una maldición y
según como dice la exégesis en la palabra, que maldito es el hombre que es colgado en un madero. La palabra se escucha fuerte porque, ay, ¿cómo le voy a decir a Jesús así, verdad? Si es mi Padre. Pero si usted se va al contexto bíblico, ¿quiénes eran los que eran considerados malditos? Los que eran colgados en la cruz. Entonces, ahí está que Él fue a la cruz, se hizo maldición por nosotros, pero cuando Él derramó su sangre y dijo, consumado es, rompió el velo del lugar santísimo y ya todos tuvimos acceso. Y quitó la maldición de sobre la tierra y nos dio acceso también a nosotros a poder hablarle a esos recursos naturales. Ya lo vamos a ver más adelante el viernes que hablemos acerca de cómo sanar nuestra tierra, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar de cómo, cuándo y por qué saturar la casa. Saturar y ungir la casa, o saturar y ungir el negocio, o las ofrendas, ¿verdad? Gloria a Dios. Jenny Rivas, pensé que no llegaba tiempo para la clase. Carito de Cárcamo, bendiciones, hermana. Pero aquí soy ya, pastor. Ah, vaya, qué bueno. Bueno, entonces nosotros tenemos que saber cómo usarla, cuándo usarla y por qué usarla. Miren, cuando hablamos de acto profético, estamos enfrente de una palabra o de una frase que genera realmente una explosión de poder en el mundo espiritual. Por eso no podemos tomar las cosas a la ligera. Porque para poder hacer un acto profético, tengo que verme sin culpa y sin pecado delante del Señor y estar exento de todo lo que yo voy a reprender. Pero yo no puedo venir de ninguna manera a reprender algo de lo cual yo estoy practicando. ¿Ok? Entonces, imagínese usted de que viene tanta gente como no tiene idea a la escuela a querer ser libre y han sido practicantes de brujería. Por eso nosotros siempre les decimos, confiesen lo que tenga que confesar, ¿verdad? Háblenlo pues. Ya parecemos curas, ¿verdad? Que nos confiesan. Pero es que lo que pasa es que nosotros aludimos, ahí está el Espíritu Santo y la gente está hablando con el Señor. Ese es el cuadro completo. Entonces nosotros tenemos que entender que si omitimos información y hacemos un acto profético, por eso vienen los golpes más fuertes cuando llega el ataque. Pastora, se alborotó todo en la casa. Me dijo todo lo que me tenía que decir, hermano. Es que fíjese de que se me olvidó decirle tal cosa. ¿Se le olvidó o lo omitió? Porque dos cosas bien diferentes. ¿Se me olvidó o lo omití? Por eso es importante que a partir de ahora, si usted tiene algo que no le ha confesado al Señor, no me lo diga. Escríbalo en una página para irse recordando, ¿verdad? Y hacer el acto profético el viernes. Entonces, punto número 1 de cómo hacerlo. Punto número 1 de cómo hacerlo es que yo me encuentre sin pecado. Pero si tengo pecado sobre mí, pero necesito ser libre, búsquenme Carito al cuadrado, por favor, en la cita bíblica de el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Ese es el versículo. Ese es el versículo. El que confiesa su pecado y se aparta, pero no solo voy a decirlo ahorita, pero mañana voy a volver a hacerlo, esté equivocado, porque a mí me va a mentir lo que usted quiera, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es ayudarles, pero si ustedes no tienen
no se hacen, autoexaminan, entonces no van a poder ayudarle nadie, por muy erudito que sea. Pero usted tiene que autoanalizarse, ¿ok? Fíjese bien, tenía a una hermana que llegó, le ayudamos con el pastor Lorenzo, y yo decía, pero vaya buscándose ya porque nosotros tenemos que viajar y no puede quedarse aquí porque la otra persona va a venir y cuando la vea sola a usted no le va a convenir que esté sola. Entonces tenemos que dejarla ahí en un lugar estable. Es que mire, pastora, ese muchacho con el que ella iba a alquilar un apartamento, sí es mi amigo, pero no sé, no quiero estar sola con él. Y le dije yo, sentí en mi espíritu, y yo reconozco eso bien fuerte, y le dije, enséñeme una foto de esta persona, y me enseñó la foto del muchacho. ¿Verdad que a usted le gusta ese hombre? Y sabe que si se queda solo con él, a caer va a ir con él. Sí, pastora, mire cómo voy a hacer aquí. Comienza a llorar y comienza y ni modo, nos tocó mover todo allá con el pastor Lorenzo para dejarle en un lugar seguro, porque fíjense bien que nosotros tampoco podemos llevar a la gente a la boca del lobo, ¿verdad? Pero sí hay que hacerles ver. Les decía ayer, si se dejan tocar un pelito, ya la regaron. Si se dejan tocar una uña, ya la regaron, porque nosotros tenemos que conocer nuestra concupiscencia. Y del diente al labio, decir que soy fuerte es una cosa, pero cuando ya me encuentro a solas, ¿verdad? Vaya, entonces no estaba ella sin culpa, ¿verdad? Esta persona no estaba sin culpa. Por otro lado, la segunda noche que pasa ahí, pastora Micaela, el Señor es que de veras Dios, cuando nosotros ni le estamos pidiendo, pero hay necesidad para la otra persona, Él muestra. Fíjense que yo me quedé leyendo un libro bien lindo que me regaló el pastor Lorenzo, se llama, y se lo recomiendo, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Léanlo, van a aprender muchísimo. Yo soy loca lectura. Entonces ese día me quedé leyendo y bueno, me acosté y entré a la madrugada y yo que pongo la cabeza en la almohada cuando ¡pum! Vi que en la cama donde ella estaba durmiendo estaba esta persona durmiendo y sobre ella había otra mujer y ella se miraba contenta. El siguiente día otra vez, mire hermana, yo quiero que usted me cuente si cuando la ministramos omitió información. ¿Y por qué, pastora? Es que el Señor me mostró algo. ¿Y qué le mostró? ¿Verdad que a usted le gustan las mujeres? Ay, otra vez a llorar, se tiende a llorar. Pobrecita, porque no había encontrado a alguien que le entendiera lo que estaba pasando. Y ella había omitido tanta información, Micaela, que era importante decirla. Porque hay cosas que lo más profundo y lo oculto en nuestro corazón, Dios lo revela para que seamos libres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podíamos ponerla nosotros a un servicio fuerte o a entrar a una administración fuerte si estaba teniendo problemas de esos? No se puede. De hecho, ni siquiera se podía enviar a esta persona a que saturara su casa, que hiciera esto, que hiciera lo otro, porque tenía que ser libre completamente primero para poder hacerlo después. ¿Ok? Entonces, nosotros peleamos con nuestras propias debilidades y muchas veces demonizamos todo. Ay, que el diablo hizo esto. Ay, que el diablo hizo lo otro. No es el diablo. Es usted que no quiere aceptar que está fallando. Es falta de carácter. Es falta de carácter. Y le voy a decir qué pasa. Mire, hace un año más o menos, esto yo ya lo he contado trilladas veces, pero hay personas que no lo han escuchado y lo voy a contar. Estábamos con el pastor en Estados Unidos
pero yo sentía que en esa semana yo me quería venir a El Salvador y sentía que él me caía mal. Y cuando él llegaba de trabajar bien entrada la madrugada, yo me tapaba de pie a cabeza y me hacía, hermana Pamela, hasta que estaba roncando, pero yo estaba despierta. Entonces yo decía, es que cuando viene me cae mal que me toque, decía yo, no quiero ni verlo. Pero como a los 3 días le digo a Pastora Micaela, y creo que le conté a Azucena también, miren que me pasa esto, le digo, y yo siento que no es normal. Y qué normal iba a ser que el hombre iba a llegar cansado y que yo no lo atendiera. No era normal, si normalmente se hace. ¿Y por qué en ese tiempo no? Entonces yo tuve que buscar ayuda en oración para que el Señor me revelara, porque la idea es, Señor, revela lo que está pasando. Y ese día me voy a Silicio también. En el primer Silicio, Dios me muestra que había una mujer conocida, que era lo peor. Y yo, miren, calladita me veo más bonita. Entonces vi que esa persona tenía un muñequito como de este tamaño, con la fotografía de Lorenzo aquí, y lo estaba atando acá en la cabeza. Y esa semana esta persona nos había estado regalando comida, fíjense. Y el pastor había estado teniendo como unas migrañas insoportables, casi no dormía del dolor. Cuando ese día, en la mañana, cuando él se levanta, yo me voy para la ducha detrás de él y agarré una libra de sal. Y le echo la libra de sal en la cabeza y se la restregué así. Y le pasé en el cuerpo, y cuando ya llegué a la planta del pie izquierdo, ahí estaba, fíjense, el amarre. Ahí estaba la ligadura de esa brujería, y era magia negra la que nos estaban haciendo. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando yo tengo este tipo de revelaciones, ahí es donde yo tengo que usarla. ¿Ok? Ahí es donde yo tengo que usarla. Pero el primer paso es cómo usarla. No es solo agarrar sal, ir a tirar como loco en todos lados. No. Hallarse sin culpa. Número 1. Hallarse sin culpa. Ay, es que viera que las finanzas se me vinieron abajo, pastora. Y yo quiero orar para que el Señor le devuelva el baldón a quien me tiró brujería para que se me viniera abajo. ¿Ya averiguó si usted es desordenada financieramente? Hay una palabra que se llama mayordomía. Mire, cuando estábamos con el papá de mis hijos, habíamos montado un taller de electromecánica y era muy bueno el lugar, es muy bueno, muy productivo todavía. Pero cuando llegan a tirarle brujería, la gente envidiosa se nota porque la semana no es muy buena. Como 2 carros a la semana, cuando ese taller siempre está a reventar. Cuando nosotros vamos notando eso en el tiempo, ya sabíamos qué hacer. ¿Y qué hacíamos? Saturar la entrada de esquina a esquina, todo lo del frente del taller, porque ahí era donde llegaban a tirar aguas, aceites, y a veces se notaba el siguiente día como quedaba como una callecita así, como con aceite quemado y sal, fíjense. Son descarados, ni siquiera lo tapaban ya, pues, sino que se dejaba ver. Pero después de que nosotros orábamos, ayunábamos y saturábamos, el siguiente día llegaban los clientes. Entonces eso yo lo fui aprendiendo y lo sistematicé para enseñarlo ahora. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas personas empresarias, muchas personas con negocios, con emprendimientos, que las ventas se les vienen abajo. Y el peor hechizo de todos es la envidia, fíjense.
Esa es la envidia, es lo peor de todo en este mundo, es la envidia. Entonces, cuando hay envidias alrededor nuestro, hay que autoanalizarnos y ver si yo no estoy generando una imagen de rebeldía, ni ante Dios, ni ante la sociedad. Búsquenme por favor la cita bíblica de que la rebeldía se asemeja al espíritu de brujería, es como hechicería, así dice en Samuel, creo que está. Búsquenmelo por favor. Ya lo vamos a poner ahí y yo lo busco acá en mi Biblia. Es en Samuel, creo yo que está. Vamos a ver si alguien me ayuda. Primera de Samuel 15:23. Ok. Mire lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, si usted anda de rebelde, ¿cómo cree que Dios le va a revelar a usted? Es que yo recibo. ¿Cómo me está diciendo que yo no recibo de parte de Dios? Si con solo su comportamiento en el momento de que explota, me está diciendo que no está recibiendo de Dios y que hay un espíritu de adivinación en usted. Por lo tanto, sepan, los que no sabían, que la unción de Dios y lo sobrenatural se asienta en un carácter transformado. En un carácter transformado. Ahora bien, eso es cómo usarla. ¿Cómo? Cuando yo estoy en santidad, cuando yo estoy en comunión, cuando yo estoy sin culpa, cuando no estoy en rebeldía, cuando no estoy en pecado. Pero si estoy en pecado y quiero ser libre, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Por otro lado, y tomen nota porque esto no lo tengo escrito ni tampoco va acá en la guía de lectura. Todo lo que de la clase de hoy no está en la guía de lectura porque son experiencias de cómo ustedes lo van a ir utilizando. Se los voy a escribir y allá tipo viernes se los mando en una sola página, pero sepan que las experiencias pueden variar de una persona a otra, pero para que ustedes vayan teniendo conocimiento, ¿ok? Yo no puedo reprender un espíritu de locura, digamos de un hijo, de una madre, de un padre, de que lo van a asolar a la pobre criatura y lo van a quemar tanto con sal que se les va a huir después. Ustedes, acuérdense, si es en sus hijos, si ustedes un día los ataron a la locura, vos vas a terminar loco, muchacho. Vas a terminar en las calles, borracho, drogadicto, prostituta. Hagan memoria de lo que han hablado sobre sus hijos y pidan perdón al Señor. Y si pueden hacerlo cuando ellos estén dormidos, vayan y háblenle al inconsciente. Eso es el primer paso de cómo hacer el acto profético de la sal o cualquier acto profético. Porque, Pastor Bernardo, ¿cómo puedo yo decirle a alguien sea libre si yo lo até con mis palabras? No se puede, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos, miren, en mi casa tienen realmente que alguien que conozca a mis hijos y a mi persona ya en el tema, en el ámbito familiar. En mi casa no se oyen gritos, fíjense. No se oyen gritos. Hemos aprendido a comunicarnos y a respetar los espacios de cada uno. Y yo no soy de las personas que bregué con el hecho de quitarme de encima un mal vocabulario. Porque en mi casa todas las malas palabras eran prohibidas.
Y hoy que yo soy mamá, también las prohibí. Y de repente que oigo allí a uno de mis hijos decir algo, yo les pregunto, ¿y a dónde escucharon eso? Bueno, cuando estaban más pequeños, hoy ya saben que el mundo ya está abierto y hay otras cuestiones que ellos van a explorar. Pero en mi casa, prohibido, porque yo trabajo de esto que ustedes están viendo ahorita, es de lo que yo trabajo. Y si mi ambiente se contamina, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo les voy a transmitir a ustedes? Pero ellos han entendido. Ahora bien, ¿qué hacer cuando los hijos están en rebeldía? Cuando ellos entraron en una etapa que usted no los puede gobernar. Hermano, siéntese, analícese y aunque no se acuerde, diga: Padre, yo revoco toda palabra de maldición hablada que tiré a mis hijos o que otras personas tiraron a mis hijos. Yo lo revoco en el nombre de Jesús, porque tengo autoridad y tengo derecho legal. Fíjense de que cuando mi hija tenía como 11 años, miren, le había entrado una rebeldía. Por eso yo les digo siempre, cuando manejen el ministerio, ya propiamente ustedes tengan un equilibrio. Entonces, le dije ese día, se levantó furiosa y batió la puerta, era una etapa bien fuerte. Te me vas para abajo que te voy a ministrar. Y me dijo: miren, es que en serio, nosotros tenemos que saber qué hablar entre nuestros hijos, porque me dice: vos no tenés derecho legal, me dijo, de 11 años mi hija. Y le dije yo: ¿cómo que no tengo derecho legal? Soy tu mamá y usted es menor de edad. Se me va para abajo que la voy a ministrar. Le hablé a 2 hermanas que con el teléfono aquí y yo la ministré, porque ese diablo a mí no me iba a gobernar. Y no estaba enojada, yo solo estaba exigiendo mi derecho sobre mi hija. Y miren, ese día nos dimos cuenta que su abuelo la había pactado. Entonces, ¿qué tocó? Revocar la maldición que su propio abuelo paterno la había pactado a mi hija. Y aún me di cuenta de algo bien fuerte, por eso yo lo hablo con sabiduría, porque yo lo conocí en la administración de mi hija. El Espíritu Santo me dijo que ese hombre no iba a tener perdón ni en esta vida ni en la venidera. Y entonces cuando el Espíritu Santo me revela esto, yo dije: Señor, entonces hay personas que nacieron para ser condenadas, ¿verdad? Por eso nosotros no tenemos que ser más buenos que Dios, Pastora Rosana, Pastora Elena, Pastora Micaela. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque tanta gente que dice: es que hay que perdonar al brujo, hay que hacer una oración de reconcilio y que todo bien santo y que no sé qué. Y ellos, cuando a usted le hacen daño, creen ustedes que piensan en el mal que les van a hacer. Por otro lado, cuando Jehová mandaba a su pueblo a pelear contra el enemigo, ¿creen ustedes que le hacían profesión de fe? No, ellos iban a volar cabezas, a meter espada, a libertar al cautivo, que era el pueblo del Señor, y les daba la victoria cuando Dios los mandaba. ¿Ok? Entonces, revoquen toda palabra de maldición que tiran. Nosotros tenemos que entender que, Carito, ayúdeme por favor a mandarle el enlace a Lorenzo. Nosotros tenemos que entender que lo que nosotros hablamos nos ata. Por ejemplo, miren, tanto que sueño, hermana, con mi ex, y usted en algún momento le dijo a él: es que vos vas a ser el único amor de mi vida y yo siempre te voy a amar. Esas cosas que uno habla porque de veras que el amor es ciego. De esas cosas, y nos atamos
Pastor Bernardo, a una situación que no entendemos, pero almáticamente nos estamos atando. Y aunque usted me vea raro, es la verdad. Es la verdad. Y eso lo vamos a ver en el otro taller, que son las ataduras almáticas, ¿verdad? Cómo nosotros ir siendo libres de estas ataduras almáticas que nos atan no solo almáticamente, sino que sexualmente. ¿Ok? Bien, entonces, en todas estas situaciones que yo les he dicho, es que yo voy a saturar. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Sin culpa y quebrantando toda maldición que yo misma tiré o revocándola. Yo revoco, yo quemo, yo desato. Este tema es cómo, cuándo y por qué saturar. Ok, ¿cómo hacerlo? Cuando estoy sin culpa, cuando tengo pecado, pero quiero ser libre, lo confieso y me aparto. Lo confieso y me aparto. O sea que el apartarse es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae un cambio genuino en la persona. Entonces ese arrepentimiento genuino o cambio genuino deja actuar a Dios. Porque usted se puede bañar en el mar muerto, pero las ataduras no se le van a ir porque usted no se ha arrepentido. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando comiencen a sentir, por ejemplo, iglesia, usted puede hacerlo cuando se va a mudar de casa. Vaya a la casa nueva, sature el lugar, únjalo, ore para que haya bendición y que todo lo viejo que hayan puesto para otras personas en aquellas casas se vaya. Ok, si no se va a mudar, pero ya está ahí y está sintiendo los siguientes olores, ahí lo vamos a hacer. Pero yo le voy a explicar los olores primero y luego les explico cómo hacerlo. Oiga esto. Los espíritus inmundos también los reconocemos con diferentes aromas o pueden ser olores fétidos, ¿verdad? Por ejemplo, el olor a perfume indica que te están haciendo un amarre. Están haciéndote un amarre o un endulzamiento. Y de repente usted dice, ay, que yo siento que me gusta X persona. Porque uno se tiene que autoexaminar hasta respecto a eso, carito. Que de repente me llama la atención alguien y no tendría por qué llamarme la atención. O sea, yo puedo ver a alguien, ¿verdad? Que se vea simpático, así, pero ya, tanto así, de llamarme la atención y sentir cosas por esa persona, ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué nosotros sentimos los olores y otras personas no? Porque usted es una persona que tiene comunión con Dios y la comunión con Dios enciende los sensores espirituales, o sea, usted es una persona sensorial en lo espiritual y comienza a percibir olores o presencia de espíritus inmundos alrededor de su casa. Como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Las antenitas de vinil detectan cualquier cosa ahí, pero una presencia maligna. Entonces, si usted siente olor a quemado, es porque alguien está haciéndole una velación. Hay momentos que usted se acuesta cansado y despierta más cansado. Despierta con las piernas engrosadas, la espalda que le pesa y es más, cuesta levantarse de la cama. Cuesta levantarse de la cama, como que estuviéramos pegados a la cama y hemos descansado un buen número de horas. Ahora bien, el olor a medicamento significa que te están trabajando para que te enfermes. El olor a tabaco
significa que te están enfermando, que te están trabajando para atormentarte, para enloquecerte y para desesperarte. No sé si alguien ha conocido el hecho de que hay personas hay brujos que solo a fumar puro se dedican. Esos solo se dedican a enloquecer gente, a desesperar gente, a que se vaya la gente de donde está. Esa es la asignación de ese brujo. Por eso usted tiene que saber. A veces estamos oliendo o percibiendo ese olor y no hay nadie quien esté fumando cerca de nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que abrir nuestra mente al entendimiento, cigarro, tabaco o puro. Ok, el olor a medicamento nos está indicando que nos vamos a enfermar, les dije antes. Cuando hay un olor a podrido o un olor a azufre, significa que hay una ente demoníaco. O no sé si se recuerdan la leyenda de la descarnada. Sí, así son los espíritus inmundos que huelen a azufre y a podrido. Si ustedes lo pudieran ver espiritualmente, serían como muertos descarnados. Algo así, algo tenebroso. El olor a flores significa que hay presencia de espíritus inmundos de muerte. Me están anunciando, alguien se va a morir o te están trabajando para que te muras pausadamente. Si han escuchado que cae tierra en el techo, esa es la tierra de cementerio. Esa es la tierra de cementerio. Muchas veces sentimos la pesadez en la espalda o sentimos esos escalofríos, es porque han hecho un conjuro de magia negra que se llama el muerto colgado en la espalda. Y esos son espíritus vigilantes. Cuando usted sienta eso, báñese con agua saturada, iglesia. El olor a orina tiene dos funciones y pónganme atención. Después ven el video y anotan. El olor a orina puede significar que te están congelando las finanzas o cerrando los caminos, ¿ok? Si es en la casa. Pero si usted siente el olor a orina en una persona, significa que esa persona anda adulterando o carga espíritus sexuales en él. Pero sea prudente. El conocimiento es propio. No es para que usted le vaya a decir, uy, hermano, ¿y usted de dónde viene? Ay, había un parcito que son capaces de decirle a alguien así. ¿Y usted de dónde viene, hermano? ¿Y por qué le van a decir? No, usted tiene que ser prudente, iglesia. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el caso de que esta persona, el Señor me esté mostrando que esta persona tiene ese olor a orina? Si es un servidor en el altar, oremos para que el Señor se choque con él y que él pueda dejar el pecado, ¿verdad? Y si usted tiene confianza, pues hable con él, hombre, o con ella, porque también las mujeres no estamos exentas. El olor a excremento es magia negra. Pero si el olor persiste muy cerquita suyo, pero nadie lo siente, puede ser que una persona que a usted le conoce, siendo brujo, está haciendo un viaje astral. No sé si conocen ustedes, no sé si Pastor Elena nos podría hablar de los gregorianos. Sí, los gregorianos son los que específicamente hacen los viajes para operar a las personas, aunque los gnósticos hacen el tema del desdoblamiento y los viajes astrales, ¿verdad? Pero como estamos hablando en un mundo del ocultismo, entonces estos están abriendo portales y llegan a observarte.
¿Qué hacer cuando pasa eso? Yo lo primero que haría es ver en mi casa si hay algún objeto que yo no lo he identificado, que sea como un ojo vigilante o un portal, ¿verdad? O un portal. Y oiga esto, si hay un olor a quemado cerca o un olor a azufre, mientras más fuerte sea ese olor, quiero decirle que son espíritus de esquizofrenia o deidades realmente satánicas que están cerca de usted. Ok. Hay espíritus de ruina que no necesariamente los va a oler, pero los va a soñar. ¿Y cómo pueden ser identificados en sueños? Vaya, miren mis paredes. Yo puedo soñar, si hay un espíritu de ruina acá en casa, que las paredes están desgarradas, están sucias, están con trapos, que el piso no es piso, sino que es tierra, que hay acumulación de ropa y cosas en la casa. Todo eso es espíritu de ruina. Entonces allí vamos a ir saturando, pero ya les voy a ir diciendo más adelante. Si usted tiene estos sueños, entonces no solamente sature y reprenda, actúe. ¿Y cómo vamos a actuar, pastora? Deje de ser acumulador. Ay, es que este cablecito lo voy a ocupar, y ni lo ocupa, pero ahí lo va acumulando. Es que esta camisita me la regaló fulano de tal y ni la ocupa, no que ahí la guarda. Entonces, artículos quebrados, tazas quebradas, trastes quebrados, bótelos, cacerolas viejas, bótelos. Los espíritus de ruina suelen manifestarse en esos objetos viejos o en esos objetos que se te están arruinando de un momento a otro. No sé si a alguien le ha pasado, pero de repente sus artículos electrónicos en casa comienzan a fallar todos. Fíjense. Y que se me arruinó la nevera, después la lavadora y que esto y lo otro. Y cuando usted sacó todo lo viejo, de repente comienzan a funcionar otra vez. ¿Qué creen ustedes que son los espíritus de ruina? Pero como usted no se había fijado que tiene teléfonos quebrados o viejos, aparatos electrónicos que solo estorbo le están haciendo, sáquelos. Porque el espíritu de ruina no solo se reprende, el espíritu de ruina se saca físicamente. Y le voy a decir algo, yo no sé si está pastora Azucena por aquí, pero ahí está pastora Azucena. Yo quiero que abras tu micrófono, vieja, y que des tu testimonio, porque es un buen tiempo para darlo, de lo que hiciste y a los días le llamaron a tu hija. Y eso, iglesia, miren, eso no lo hace cualquiera porque tiene carita bonita. Es que nosotros tenemos que accionar a lo que tenemos en casa, no solo reprenderlo. Pero lo voy a dejar con Azu para que ella les cuente, así a grosso modo, el testimonio. Bendiciones, iglesia. Bueno, mi hija solo le habían dado 2 días de trabajo, que era solo sábado y domingo. Y de repente el Señor me habla una noche y me dijo, ungirle los pies. Y cuando fui a ungirle los pies, al siguiente día le llamaron y le dijeron que ya tenía 2 días y ella estaba solo cuidando parqueo. La pastora sabe, y ya no estaba, ya después la llamaron a que no cuide parqueo, sino que vaya a oficina. Y y después el Señor le dijo a la pastora Maribí, aquí en la casa, que yo en la casa tenía que sacar todo lo que no servía, todo lo viejo, tenía que sacarlo, y se habían arruinado la lavadora se arruinó la licuadora, se arruinó la La refri refrigeradora. se arruinó también.
Entonces, y cuando empezamos a mover todo eso, cuando empecé a mover todo eso, de repente la lavadora la pusieron mis hijas y empezó a trabajar normal. Mi esposo abrió 3 veces el refrigerador y todo estaba en orden, pero no helaba. No había nada, todo estaba funcionando bien, todo, no habían nada, los repuestos, todo lo que trae la refri, todo estaba perfecto, pero no helaba. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver qué pasa. Y hasta que el Señor una vez en la reunión de los martes le dijo a la pastora que teníamos que sacar todo, teníamos que limpiar la casa todo, porque ahí estaban alojados lo que ella está hablando. Y de repente, pues el refrigerador empezó a helar, eh, la lavadora se arregló y mi hija pues ahora ya tiene 4 días de trabajo ya en oficina. Y eso es iglesia. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Entonces, eso, iglesia, usted tiene que accionar porque Dios se mueve con los que se mueven, con la obediencia. Entonces, oiga esto, deshágase de cosas rotas, quebradas y acumulación de objetos que no utiliza. Sáquelo. Pastora, solo lo último, que mi esposo se puso bien enojado. Miren, empezamos a sacar. Uy, es que se alborotó, pero se alborotó como no tienen idea. Y es que él, que es que raro, y hasta ese día dijo, yo no como, yo ya no sigo, yo aquí, yo allá, pero él se enojó todo. Todo Y se esa es enojó. la evidencia, Susana. Me botaron todas las cosas. Y esa era la evidencia que estaba rompiendo el Señor, ¿verdad? Porque de alguna manera tenía que manifestarse. Entonces, oigan esto. Esto salió 700 con $1. Pero después Mandito me puso $200 ahí. Ok, Dije, ok, ok. Vamos a apagar el micrófono de hermana María. No, yo lo pagué yo, guárdalo. Carito, carito. Busca un microondas porque se nos va. Necesito. No, hay que repartir el dinero aquí, déjalo. Amén. Bueno, entonces miren, les voy a dar una clave para que hagan su operación hormiga en casa. A veces tenemos familiares que viajan. En esos viajes ellos traen recuerditos, ¿verdad? Y que nos regalan que una estatuita de allá, que un duendecito aquí, y que vamos nosotros poniéndolos porque bien bonitos, pero hay una cuestión que ellos son consagrados en los países a donde están siendo comprados y traemos esas maldiciones de otros países a nuestras casas. Y oiga esto, nosotros tenemos que sacar todos esos artículos. Hay como cuáles, por ejemplo, estatuillas, figuras de elefantes, de budas. Hay una estatua que se llama de la gorda Gertrudis, que es de Cartagena, el sol y la luna. Hay unas estatuitas que son unas negritas africanas que llevan unos cántaros aquí, esas negritas también. Varas con nudos o con cuestioncitas que les cuelgan a las varas, porque esas lo usan los paleros, amén. El ojo turco, los atrapasueños, los rompevientos y pulseras con hilos de colores, porque las pulseras, lastimosamente, como hay, digamos, si yo voy a Izalco aquí en El Salvador, ese es un departamento donde la brujería está en su máxima expresión. Entonces, todo el pueblo es consagrado. Y los objetos que venden allí ya están consagrados. Bueno, si usted lo quiere tener, al menos satúrelo y únjalo y haga algo, pero no lo deje así nada más porque alguien se lo regaló, sino que piense si a partir de que le regalaron esto, algo se desató. ¿Ok? Entonces, en los negocios,
En los negocios van a bajar las ventas. En los negocios, si usted está asociado, el socio va a comenzar con envidias y se va a deshacer el negocio, se va a venir abajo. Por ejemplo, los ganados se le van a enfermar, los cascos se le van a caer, se le van a llenar de gusanos, van a enfermar y ya no van a producir. Entonces, eso también hay que verlo si es, digamos, en magnitudes grandes en las haciendas, porque es cuando nosotros vamos a saturar. Ya les expliqué a grosso modo escenarios de cuándo lo vamos a usar. ¿Cómo lo voy a usar? Sin pecado, sin culpa, en santidad. ¿Por qué lo voy a usar? Porque estoy recibiendo sueños, olores, las ventas bajaron, el ganado se enfermó, mis gallinas, incluso hasta las mascotas. Fíjense que el perrito de Azucena una vez le cayó un dardo en la columna y no podía caminar bien. Y ese dardo era para ellos, pero Dios lo detuvo usando las mascotas. Por eso nosotros teóricamente deberíamos de tener mascotas y plantas en casa, porque es a donde caen los dardos que nos mandan. Y si nos caen a nosotros, caen, pero ya no es tan fuerte, ¿verdad? Es como un filtro. Ok, entonces, ¿por qué la vamos a saturar? Vamos a saturar casa, negocio, terrenos, porque ahí es donde a nosotros nos llegan a tirar los dardos de brujería, ¿verdad? Fíjense de que hubo un tiempo que en la entrada de mi casa aparecían cabezas de gallo con los ojos sacados. Aún una vez encontré yo abrí el zaguán para sacar el carro y habían unas cabezas de gallo y una llevaba todavía un alfiler en un ojo. Y yo dije, ay, Espíritu Santo, ayúdame, porque yo comenzaba a aprender todo esto de la guerra espiritual, pero Dios me fue forjando un carácter para que ya eso no me sorprendiera, no me asustara y no corriera a personas que cuando yo pedía ayuda no me daban ayuda, sino que se burlaban de mí, porque decían, no creían en la brujería. Bueno, yo no creo en la brujería, pero sé que existe, ¿verdad? Entonces, no querían ayudar porque no sabían. Eso yo lo entendí después. Ellos solo decían, eso no existe. Eso no le cala al cristiano. Pero vaya a ver usted las iglesias. ¿Cuántos cristianos manifestándose? ¿Cuántos cristianos con dolores de cuerpo o enfermos por alguna dardo de brujería que tiraron o alguna maldición generacional o una atadura hablada que nosotros mismos hemos provocado? ¿Ok? Entonces, la vamos a usar de esta manera. Esta es tarea, la que les voy a decir a partir de ahora. Usted va a diluir una parte, digamos, lo de una cucharada en 3 partes de sal, ¿verdad? Lo va a diluir en 1 litro de agua y lo va a rociar de izquierda a derecha. Ya les voy a decir por qué de izquierda a derecha. Eso lo van a ver ustedes en el mapeo. Fíjense que a mí Dios me direccionó a saturar así. Y como Él me dijo, yo no le pregunté por qué. ¿Ok? Solo lo hago de esa manera, de izquierda a derecha, en todas las habitaciones, en los baños, en la ducha, en la sala, en el comedor, el lavadero, y salgo allá, ¡pum!, a la calle. Y en el nombre de Jesús se va todo espíritu inmundo que haya de miseria, de muerte, de ruina financiera, de enfermedad, de lo que sea. Y le voy a decir algo. Hoy hablaba con mi hijo mayor y me decía, porque él tiene un emprendimiento. Fíjate que tengo más de 2 semanas de no vender, pero nada. Esto es, le digo yo, lo del taller. Como saben que voy a enseñar a cómo combatir lo que ellos te están haciendo para que yo ya no lo enseñe.
Pero aquí se toparon con el Espíritu Santo, porque cuando el Señor me dice que haga algo, yo lo hago y no lo cuestiono. Pero mire, hay tanta gente que, ¿a dónde dice eso en la Biblia, pastora? Si hay cosas que no las dice. ¿Y por qué las hacemos? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos está guiando a toda verdad. ¿Ok? Entonces, si usted siempre quiere base bíblica, ay, va a estar bien difícil. Va a estar bien difícil. Pero yo lo que le puedo decir es, si el Señor lo ha traído aquí, por revelación, si el Señor lo ha traído aquí es porque usted va a venir a aprender y se le está revelando algo que anteriormente no lo conocía. Pastora, es que ahí donde leemos la palabra, pero nosotros no creemos, aún leyendo en donde dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces allí donde todavía dice la palabra que por eso el pueblo perece, porque le falta conocer la voz de Dios. Y le falta que el Señor le revele, porque como, mira, esto es como lo hablo yo en las clases, Pastora Micaela, el cuerpo de Cristo es complementario, ¿verdad? Entonces el Señor me está revelando para que liberte al cautivo, pero al que tiene don de sanidad no le revela así el Señor. Sin embargo, habrá un momento en el que Él necesite a alguien que tenga don de liberación y luego operar en el don de sanidad, porque hay enfermedades que tienen cautivas a las personas, tienen que ser libres y después sanas. No al revés, primero sanas y después libres, sino que primero libres y después sanas. Esto lo entendemos nosotros en el ejercicio ministerial. ¿Por qué nosotros trabajamos primero liberación y después sanidad? Si se han fijado en las liberaciones, normalmente primero oramos por liberación y luego por sanidad. Y al final profetizamos sobre las personas, no en todas, pero en la gran mayoría así se hace. Hermana Jenny, adelante. Pastora, yo tuve una experiencia hace poco, fíjese. Antes, mucho antes, ¿verdad? Que yo practiqué bastante lo que es la brujería. Ahí tenía una amiga, entre comillas, ¿verdad? En ese tiempo. El detalle es que hace poco me escribe y me dice, hola, me dijo, ¿a dónde estás? Y yo dije, claro que me escriba. ¿Qué pasó? Le dije yo, bien, gracias a Dios. Y vos, mira, me dijo, es que te tengo un mensaje. Y eso, puedes venir a mi casa, aquí te estamos esperando los tres que necesitamos hablar con vos. ¿Quiénes tres? Le dije yo, vos ya sabes a quién le perteneces, me dijo, porque siempre le has pertenecido, me dijo, y vas a seguir aquí. Así es que los tres necesitamos hablar con vos, aquí te espero en mi casa. Y le dije yo, mira, Satanás, no te voy a hablar a vos, Jesse se llama, no te voy a hablar a vos, Jesse. Le voy a hablar al que está hablando por medio de vos. Yo fui pagada con la sangre de Cristo. Fui perdonada y ahora yo gozo de la presencia de mi Padre. Si yo voy, yo puedo ir. Pero si yo voy, los que están ahí con vos se van a quemar. Se van a quemar y yo ahí porque no les pertenezco. Y no tengo nada más que hablar con vos. Y le colgué y empezó a mandarme muchos mensajes, pastor. Y de verdad le digo, sí, me dio miedo, sí sentí miedo. De verdad, yo le digo, sí sentí miedo. Pero yo inmediatamente me puse a orar y dije, Señor, quítame el miedo. Yo no acepto tener ese miedo en mí porque usted está conmigo. ¿Y quién más fuerte que usted? Nadie. Y fue algo bien fuerte, pastora. Fue una experiencia después de 10 años. Ok, eso se llama determinación. Determinación. Nosotros tenemos que saber que ya hemos sido libres. Y oiga esto, hermano, en general, sale en general. El que ya fue libre ya no puede volver a ser cautivo. Le van a llegar algunos dardos porque no negamos que el enemigo tiene un poder, pero medido. Y para tocarlo a usted tiene que ir a pedirlo al Señor. Eso está en Job 1:9
que relata donde Satanás llegó y el mismo Jehová le entregó a Job en bandeja de plata. Y también en Lucas, por favor me ayude el equipo con la cita bíblica donde dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte. Es decir, que el diablo tiene que ir a pedir permiso. Sí, Sandrita, a partir de hoy vamos a saturar la casa. Vamos a diluirlo. Vamos a ir preparando el terreno para la toma de territorio el día viernes. Esto es así. Pero ¿por qué yo lo hago así? ¿Por qué yo lo enseño así? Porque Dios me lo reveló así. Por eso yo lo enseño de esta manera. Y le voy a decir algo. Una vez hicimos una toma de territorio en el pasaje donde vive Azucena. Y sabe que todas tuvimos que pedirnos perdón de alguna cosa que hayamos hecho, que nos hayamos portado mal, digamos, con Azucena o Azu con Ana, y así, ¿te recordás, Azucena? Y después de eso fuimos, clavamos las estacas y se sintió aquello tan horrible ese día, era fuertísimo y solo un pasaje, imagínese usted. Pero ahí es como meterse en un panal de abejas, ¿verdad? Que le tiran Pero una después, pedrada. perdón, pastora, después se acuerda que después de eso vinieron unas revelaciones tremendas Después de eso fue y vinieron realmente, cambios a todo el pasaje. hubo cambio, gloria. Entonces es donde la gente ¿y a dónde está eso? ¿Qué vamos a hacer eso? O sea, son las cosas que, como dice pastora, por gracia recibimos, por Por misericordia. gracia. Así es, así es. Y qué lindo que el Señor vaya revelando. Ahora bien, a partir de ahora usted va a ver de seguro, esto es lo más seguro, en su casa, hormiguitas chiquitas. Porque, hermano Jorge, van a comenzar a salir entierros viejos, los más viejos que les hayan puesto como familia. Puede ser que sea de familia cuando estaban solo con mamá y papá o cuando ya tenían su propia familia, ¿verdad? O que se mudaron de casa. Sí, también todo tipo de plagas, ratas, cucas, todo tipo de plagas, moscas, porque acuérdense que hay una deidad llamada Belcebú, que es el padre de las plagas, o conocido también como el padre de las moscas. Entonces, ¿qué atrae esa deidad? Rabia, enojo, pleitos. Por otro lado, usted va a saturar y va a reprender con el Salmo 27 y el Salmo 91. Recordemos que hay enemigos asignados. ¿Y cuáles son esos? Váyanse al Salmo donde dice, cuando se juntaron contra mí los enemigos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Creo que es en el Salmo 27. Me confirma alguien la cita, por favor. Bien. Entonces, esto lo vamos a hacer por 3 días. Probablemente en estos 3 días tengan visiones, tengan sueños muy reveladores. Si quieren ayunar, ayunen. Sería lo ideal que ayunen. Y antes de los salmos, usted va a decir, con esta sal de pacto perpetuo de Dios con el hombre, yo saco todo espíritu inmundo de mi casa. Con esta sal de pacto perpetuo de Dios con el hombre, yo saco todo espíritu inmundo de mi casa. Y después de saturar, unja puertas, ventanas, orilla de cama,
Y si quiere la entrada de su casa, hágalo. Esos 3 días voy a estar trabajando. ¿Cómo le hago, hermana Betty? Hágalo en la noche, hermana. ¿A qué horas está usted en su casa? Como no hay una hora definida, puede hacerlo en la noche, en la madrugada, cuando usted llegue. Un momento que esté tranquila en su casa, ¿verdad? Por lo menos depende del tamaño de la casa, se pueden llevar entre 1 hora, hora y media haciéndolo. Y después de leer los salmos, usted reprenda todo lo que se le venga en mente. Rompa pactos que haya hecho, anule decretos sobre sus hijos, que usted haya provocado o que otras personas hayan provocado. Cubran sus finanzas, quebranten congelamientos, quebranten caminos cerrados, porque muchas veces las oportunidades se pierden. ¿Por qué? Porque no sabemos que nos están cerrando los caminos, y no es que nosotros no tengamos capacidad, es que ellos se metieron. ¿Ok? Hermana Ana Guadalupe, puede abrir su micrófono. Sí, amén. Solo compartirle de que sí, lo que hay cosas que el Señor, el Espíritu Santo las revela y que no están en la Biblia. Porque a mí me sucedió, yo tenía problemas con mi hermano porque él estaba peleando esta casa conmigo. Entonces él me traía cosas a regalar, verduras, repollo, y a mí me empezó a dar un ataque en la garganta que yo me ahogaba a las 12 de la noche. Me empezaba a asfixiar. Vino el Espíritu Santo y yo fui a pasar consulta y me dijeron que no tenía nada. Y el Espíritu Santo me dijo que me levantara a las 12 del mediodía, que preparara una estaca, que la limpiara con sal y aceite, y que todo lo que él me entregaba, que lo sacara y lo empezara a destruir, que esa estaca se la sembrara a todo lo que él me traía de comer, y que todo eso le iba a ir quebrantando. Y así fue que me fui sanando. Hasta que eso desapareció de mí, Amén. ¿verdad? Sí, eso le Amén. quería compartir. Amén, gloria a Dios. Miren qué interesante. El Señor le dijo que usara la estaca para quebrantar eso. Tremendo, hermana Guadalupe. Realmente nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿ok? Bien. Como van a ser 3 días, yo quiero que usted vaya anotando lo que va pasando, aconteciendo en esos días. Puede ser que ahora mismo no hayan olores extraños, pero cuando lo comience a hacer, sí se va a desatar los olores, van a tener pesadillas, van a haber pleitos en casa, van a menguar las finanzas, qué sé yo, en estos 3 días. Va a pasar de todo. Acuérdese que es una explosión en el mundo espiritual lo que estamos provocando. Ahora bien, respuesta para el hermano Jorge Sánchez y para todo el que tenga el mismo detalle. Como algunos son propietarios de negocios o de terrenos en otros lugares y no están a donde ustedes están viviendo en este momento, hagan un dibujo que va a tipificar el terreno, la casa o el negocio. Y allí ustedes van a hacer el acto profético usando aceite y sal. Así como lo pueden hacer en la casa, solo que no rociado, sino que primero le va a poner, ahí al revés, va a poner el aceite primero y luego la sal para quemar, ¿ok? Y esos papeles los van a guardar los 3 para que el día viernes hagamos el acto profético. ¿Ok? Bueno, que viernes terminaríamos, sería nuestro tercer día. Viernes terminaríamos. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Qué otro versículo podemos utilizar? Podemos utilizar Deuteronomio 30:19 para comenzar a saturar. Si es que usted está enfermo, hay un versículo, por favor, ayúdenme con la cita bíblica. ¿A dónde está, oh muerte, tu aguijón, y a dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pueden comenzar con ese también.
Y también pueden comenzar con el versículo Deuteronomio 30:19. Si usted quiere reclamar, digamos, en el mundo espiritual, yo lo hice hace años para reclamar una casa que era de mi papá en el mundo espiritual, fíjense. Yo estaba alquilando, pero yo necesitaba irme a esa casa, pero había un contrato que no me permitía ir. Entonces yo puse en una página maldición y bendición. Y comenzaba a recitar el versículo que dice, dice la palabra que toda la tierra que pisare la planta de mis pies sería conquistada en el nombre de Jesús. ¡Pum! Pisaba la bendición, pisaba la bendición. Y a donde estaba la maldición, yo rompo y anulo todo contrato que me impide llegar a la casa de mi papá, que es la tierra prometida. ¿Mm? Y sabe que como a los meses, 3, 4 meses de estar haciendo eso, porque hay que tener una constancia. El señor que había alquilado la casa le da un preinfarto, iglesia. Miren, yo decía, ay Dios mío, yo no tengo la culpa que este hombre se iba a morir. Entonces, él ya no podía subir a la segunda grada porque hacía mucho esfuerzo, era mero gordito el señor, hacía mucho esfuerzo en subir las gradas y tuvieron que conseguir una casa donde hubiera una habitación en la primera planta para que él no se forzara. Y él desocupó la casa, como a los 4 meses de comenzar a reclamar la tierra que Dios le dio a mis padres para herencia mía. Imagínense. Así que estos por experiencia, ¿verdad? Por experiencia. Si usted va a reclamar algo, y es que métanse en la cabeza, yo no voy a hacer un acto profético solo porque, ay, sentí, hermana, que voy a caer en pecado. Eso no es una razón para hacer un acto profético. Es más, yo le diría a usted, salga de ahí corriendo, porque la Biblia dice, de los deseos de la carne, escapa pues de las pasiones juveniles. No dice hacer ayuno, no dice acto profético, no dice nada de eso. Entonces, para ese tipo de cosas es mejor no exponerse, ¿verdad? Pero si consumo el pecado, lo estoy hablando sexualmente, si consumo el pecado y después quiero andar buscando que oren por mí para ser libre, no es así. No es así. Todo tiene que tener un sentido o una connotación espiritual. No sé si Pastora Elena gusta aportar algo, Pastora. Sí, Jenny, pueden hacerlo con fotografía, también pueden hacerlo, porque ustedes están quebrantando, ¿verdad? Pues están quebrantando. Ajá. Adelante, Pastora. Sí, con lo que dijo usted de los gregorianos, no solamente los gregorianos, mucha gente dice que hace cirugías espirituales y entonces empieza con lo que estaba hablando más antes, ¿verdad? Que hay personas que pueden llegar por mastral a las casas y llegan, ¿verdad? Entonces, y muchas personas dicen que, y dan testimonio, y se ve pues porque yo tenía una compañera de la universidad, también era vecina, ella tenía un tumor en la cabeza y no se lo podían sacar porque el sitio donde estaban, además que podía tener problemas. Y alguien le habló en El Salvador de que estaba un lugar que era de Pánfilo y doña Teréfora, eran unos personajes muy conocidos en El Salvador porque ellos eran cómicos, eran, ¿cómo le llaman? Que hacen reír a la gente, ¿verdad? Entonces, pero ellos tenían un lugar de esos, un centro de espiritista. Y ella fue a ese lugar y le dijeron que la iban a operar. Y se sometió, le dijeron lo que tenía que hacer y ella olía el olor a formol, ella decía que olía todos los anestésicos, olía los medicamentos y le dijeron lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero después ella no tenía ninguna cicatriz.
pasó un tiempo y dejó de ir al médico, ¿verdad? Pero después cuando le hicieron los exámenes y de verdad le desapareció, ya no lo tenía. Pero ella tiene problemas, ella no se casó, no pudo casarse, ella no tiene hijos, pero estábamos nosotros muy jóvenes. Entonces son situaciones que ella siempre decía que cuando estaba en su cama, ella veía que se hundía su sofá porque alguien llegaba a sentarse allí y lo veía. Y como éramos vecinas y a veces estudiábamos juntas, ¿verdad? Estábamos en la universidad, yo no le creía. Ella siempre dejaba un vaso con agua y cosas así. En una ocasión, yo no estaba todavía en esto de guerra espiritual, estaba en mi cama y de repente yo sentí que alguien entró. Yo no pude ver a mi cuarto, yo no pude ver la persona, pero veía como una persona transparente, como algo transparente en forma de figura humana. Y se sentó cerca en un sofacito que está cerca de mi cama. Y lo mismo, yo vi que se hundió el sofá y donde se hundió, en lugar de reprender, ponerme a orar y sacar todo eso, dije, me acordé de lo que decía mi vecina, ¿verdad? Mi amiga, y dije, tenía razón, Yanni, porque esto es lo que ella veía, en lugar de ponerme a reprender. Muchas veces cuando nosotros ignoramos, eh, vemos, ¿verdad? Vemos las cosas, las tenemos enfrente y no hacemos nada. No reprendemos, no lo sacamos. Y después, cuando ya el daño ya está, que ya tiene una repercusión física, es a veces cuando nos damos cuenta que hay algo que no es, algo que es espiritual y que nos está haciendo daño. Entonces, por eso, bueno, después me di cuenta hasta que he entrado aquí a estudiar esto de guerra espiritual. También encontraba fuera de mi casa, en la parte de atrás, encontraba cosas de animales muertos, riñones, encontraba pedazos de intestinos, pero todos bien puestos de una forma como que si los habían ido a colocar de una manera específica detrás de mi casa y todavía sangrantes. Y una vez estaba un riñón en la esquina de mi casa y yo entré a mi casa, dije, voy a ir a traer el teléfono para tomarle fotografías, pero cuando salí el riñón había desaparecido, pero estaba sangrante. Y yo no sabía o encontraba limones partidos con sal, pero yo no sabía de guerra espiritual y no le daba importancia, no sabía. Yo decía, no, pues gente que esto no tiene razón, no hace nada. Esto es mentira, pues no creía, ¿verdad? No creía en esto, porque yo tenía pues otro concepto en cuanto a salud y todas las cosas, no conocía del mundo espiritual. Pero por eso es bien importante. Yo creo que si todos los que están aquí, si estamos aquí, es porque queremos entrar más, ¿verdad? Conocer que el mundo espiritual es real y nosotros no podemos dormirnos, tenemos que seguir. Así es que esto de la saturación, pues ya lo hizo, pues volvámoslo a hacer. Y también otra cosa, cuando uno empieza a tomar autoridad, am, hay que ponerla en práctica. eh, Recuerdo, yo apenas empezaba a ir a la iglesia cuando dijo el pastor, uno tiene que hablarle a las cosas que no son como si fueran. Y me subía al carro, mi carro no estaba viejito, estaba nuevo. Y yo siempre andaba, se le metían los CDs para oír música. Y yo oía música cristiana y de repente la CD player no funcionó, se quedó paralizada, no sé, no funcionaba. Y yo me acordé lo que acababa de decir, lo que acababa de oír, ¿verdad? Que hay que hablar de las cosas que no son como si no fueran. Y llegué y le dije, CD player funciona ahora. Y empezó a funcionar la CD player. En otra ocasión en mi casa, ¿verdad? Lo mismo, la lavadora.
no funcionaba ni para nada, se quedaba allí. Y empecé y le hablé lo mismo, le dije, lavadora funciona ahora. Y empezó traca, 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 y empezó a funcionar. Entonces, son cosas que a veces que parecen sencillas, pero es la palabra de Dios en la boca de nosotros. Así es que yo agradezco bastante, ¿verdad? Todas estas enseñanzas. Y si usted está aquí, realmente esto es muy valioso porque es un conocimiento que nosotros podemos poner en práctica en todo momento y no ignorar las maquinaciones diabólicas que pueden estar a nuestro alrededor, más que todo para nuestros hijos, en nuestros hijos, ¿verdad? A veces nosotros, como dice la pastora, los hemos atado, o a veces terceras personas atan a nuestros hijos. Así es que eh, eso, pastora, de que yo felicito a cada uno de ustedes que están aquí, porque, porque podemos poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, pastora. Es bien interesante el poder hablarle a las cosas porque la verdad es algo que tenemos que nosotros dominar, ¿verdad? Aprender a tomar autoridad y a ponerla en acción. Miren, se me olvidaba decirles que otra razón del por qué saturar una casa, ya en el ámbito de que usted ya fue libre, su casa, sus negocios, todo, y ahora va a ayudar a alguien, es cuando, por ejemplo, le dicen, Lili, ven a ayudarme porque se endemonió mi esposo o mi esposa. Entonces Lili va a llegar y no se va a ocupar del endemoniado al principio, Lili. Oren para abrir atmósfera y sujeten todo espíritu inmundo que está en el endemoniado, porque tiene que obedecer. Si llamaron a Lili, el manto de autoridad cayó sobre ella, ¿ok? Bien. Entonces, agarren sal, saturen la casa, debajo de la cama donde duerme esta persona, en las 4 esquinas de la casa, 4 esquinas de la habitación, saturen, tomen terreno, tomen el territorio. Ahí van a saturar. Casa ajena, pero con derecho legal, ¿ok? Porque tenemos que quemar lo que le está dando soporte a lo que está endemoniando a esta persona. Si lo hacemos al revés, no va a funcionar, porque entonces se van a ir a esconder, porque tienen sus guaridas. Pero si primero quemamos y después ministramos, todo va a fluir, todo tiene un orden en el mundo espiritual, acuérdense. Ahora bien, siempre que vayan a querer devolver el baldón, piensen primero quién es el que le está hechizando y analicen si realmente quieren devolverlo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces es la misma familia los que te tienen atados. Y no es que usted vaya a tener culpa que se muera papá, mamá o qué sé yo. Es que la propia concupiscencia de ellos los llevó a esto, porque usted lo que está haciendo es desatándose y desatando su generación. Todos los que vienen después de usted, sus hijos, sus nietos, son su generación, ¿verdad? Entonces usted tiene que desatarse y devolver el baldón a quien se lo devolvió. Pero usted ya queda protegido. ¿Por qué? Porque nadie puede maldecir al que Dios ya bendijo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando cayó los 3 años de hambruna en el reinado de David, David preguntó a Jehová qué era lo que estaba pasando y Jehová le contesta que Josué anteriormente había hecho un pacto con los gabaonitas, si mal no recuerdo. Por favor, corríjanme si me equivoco. Entonces él preguntó qué tenían que hacer para poder solventar eso y ellos pidieron derramar sangre y la sangre de los descendientes de Saúl. Pero se recuerdan que ahí estaba Mefibosé entre los descendientes de Saúl.
pero él no fue llevado a la horca, porque Jonatán ya había hecho un pacto con David que la estirpe de Jonatán, aunque él estuviese muerto, David le iba a proteger. Entonces ya el rey había tomado a Mefibosé, por eso no podían llevarlo a la horca, porque nadie puede maldecir a quien Dios ya bendijo. ¿Ok? Grábense eso en su mente. ¿Y por qué quiero que se lo graben? Porque de repente en una administración, porque yo no quiero que ustedes se queden a hacerlo en su casa, van a curtir la casa y ahí se van a quedar. No, avancen, ayuden a otra gente, sean un ente de cambio en su comunidad, en su iglesia, en su país. Amén. Miren, el rey bendice a Mefibosé y lo trae a su casa y nadie lo puede sacar ya de ahí. Pero si usted está, es que a saber, es que fíjese de que no, su seguridad es su identidad, su determinación. Ahora, ya estoy libre y como ya estoy libre, tengo que avanzar. ¿Y qué es avanzar? Ahora, como yo ya soy libre, liberto a mis hijos, liberto mi negocio, liberto el ministerio y voy más allá. Liberto a otras personas, más allá, levántense. ¿Cómo creen que su servidor está aquí? 7 años después de años largos de ministerio, de lloro, de quebranto, de todo. Pero aquí estamos. Entonces ustedes, así como hermana Lili, yo se lo estoy confirmando, Lili, que Dios la ha levantado para libertar al cautivo y que en su mano derecha tiene el don de sanidad, porque así como usted un día necesitó, Dios la va a usar para que se dimensione y ayude a muchas otras personas que la van a buscar sin conocerla. Amén. Como a muchos aquí que están en este taller. Dios los ha traído para que aprendan, pero que ayuden. Aprendan y ayuden. Sandra Piñeros, ayuden, bendigan. América, sea libre, bendiga, ayude a otras personas. Y ahí está el secreto ministerial. Ahí, ¿se acuerdan que ayer les decía yo que Jesús tiene un sermón del monte, Mateo 5:13? Vosotros sois la sal de la tierra. Esto es ser la sal de la tierra. Llevar aliento, llevar liberación, llevar ese espíritu transformador a otras personas. Que el Cristo que me transformó a mí sea capaz la persona de recibirlo y de aceptarlo. ¿Por qué? Porque si te transformó a ti, me va a transformar a mí. Yo tengo un ejemplo bien lindo allá en Argentina, fíjense. Una hermana dice que llevaba a unas hermanas a la iglesia, que ellas le pidieron que la llevaran a su iglesia, porque si Dios te transformó a vos, creo que me puede transformar a mí. Quiere decir que el testimonio de esta otra hermana era mero pesadito, ¿verdad? Y la gente está viendo cómo vos te estás transformando. Por lo tanto, júntense con águilas, aprendan a volar en las alturas, sepan que el mundo espiritual es amplio y que no todo está escrito en la Biblia, pero dice la palabra que en su nombre haríamos cosas mayores. Y si yo me meto y si yo clamo, Él me mostrará cosas grandes y ocultas que no conozco. Amén. Pastor Elena, puede abrir su micrófono, oremos, activemos lo que hay que activar y nos despedimos. Padre Celestial, Padre que estás en gloria, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias por estos estudios, Señor, que nos ayudan a aclarar nuestra mente, a conocer las maquinaciones, Señor, del enemigo. Padre Celestial, porque dice tu palabra que no ignoremos las maquinaciones. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos das armas, Señor. Estas son armas espirituales que queremos poner en práctica. Armas que queremos, Señor, utilizarlas de una manera efectiva. Padre Celestial, en esta hora te ruego, Padre Celestial,
que toques nuestra mente. Somos 51 personas aquí, mi Dios amado. Empieza, mi Dios amado, a tener misericordia de cada uno de nosotros. Mira, Señor, el anhelo de nuestro corazón, que es avanzar en el reino de la luz, derrotar el reino de las tinieblas, principalmente en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros somos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por los elementos que nos has dado. Te damos gracias por la sal. Te damos gracias, Señor, por las estacas. Te damos gracias por el vino, el aceite, el pan, la leche, todo lo que tú nos has dado, mi Dios amado, por el agua. Te damos gracias por la provisión. Te damos gracias por todo alimento del Espíritu que estamos recibiendo hoy. Mi Dios, sé tú, Señor, ayudándonos a recibir las cosas maravillosas de tu reino y que tú tienes para nosotros, hoy. Ahora, Señor, oro para que tu pueblo empiece a fortalecerse. Oro por la fuerza, que tengamos una fuerza, no física, sino una fuerza en el espíritu, una fuerza porque no estamos solos, sino que tu Santo Espíritu está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Por lo tanto, amado Dios, tú dijiste en tu palabra que no es de nosotros la guerra, sino que es tuya, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos, Señor. Y te ruego, mi Dios amado, que con estas clases haya una activación, Padre, y seas tú peleando por nosotros. Nosotros únicamente vamos a ser esos instrumentos y vamos a activar todos estos elementos que tú nos has dado, Padre Santo, para darte todo el derecho a ti, mi Padre amado, que envíes a tus santos ángeles y que peleen por nosotros. Vamos a hacer, Señor, los actos, porque es el derecho que le estamos dando a los ángeles para que vengan a limpiar, que vengan a sacar, toda obstrucción, que vengan a sacar todo dolor, que haya, Señor, sanidad interna, que hayan sanidades interiores, que hayan sanidades como nunca. Las migrañas tienen que desaparecer, los dolores articulares se tienen que ir, los dolores de huesos se tienen que ir, incluso nuestra vista tiene que mejorar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, si tú nos has dado buenas dávidas y toda buena dávida viene del Padre de las luces para su pueblo. Nosotros estamos aquí, recibimos esa buena dávida que es la salud. En esta hora yo estoy orando para que cada persona que está aquí tenga una salud divina, tenga una salud fuerte, tenga una salud excelente, un sistema inmunológico trabajando de una manera excelente. Padre, que todos los minerales, que todos los nutrientes de nuestro cuerpo sean, Señor, activados y que estén allí, que nuestro sistema digestivo pueda absorber cada nutriente, Señor, que le llega allí y pueda desechar lo que no le sirve. Padre, yo sé, Señor, que eres tú el que toca nuestra mente, eres tú el que toca nuestro corazón, eres tú, Dios mío, el que nos ayuda, Señor, a adentrarnos en cada estudio, mi Dios amado. Pero si la salud, Señor, está fallando, ¿cómo vamos a poder retener las enseñanzas que tú nos das, Señor? Por eso es bien importante, Padre, que ahora, Señor, nos levantes en sanidad, que protejas a tu pueblo, Señor, con salud divina. Y si ya hay un daño físico, Señor, que haya sanidad y que todo el cuerpo, Señor, todos los órganos se alineen a como tú lo creaste, Señor. Tú lo creaste, nos creaste sanos, nos creaste fuertes, nos creaste, Señor, de acuerdo, Señor,
a lo que tú estableciste desde un inicio. Nos hiciste, Señor, con un sistema perfecto, Padre, un sistema perfecto, Padre, porque estaba alineado, Señor, a ti. Ahora, Señor, queremos alinearnos a todo lo que dice tu palabra, mi Dios amado, que somos sanos por el poder, Señor, por el poder de tu palabra, porque tú envías tu palabra y nos sanas. Así es que ahora yo estoy enviando una palabra de sanidad allí donde hay dolor, allí donde hay malestar, donde hay alguna dolencia. Señor, allí donde hay un hueso quizás desalineado, donde hay cualquier anomalía, Señor. Ahora, Señor, envío tu palabra para que sean sanos y que todo vuelva a lo normal. Padre, ahora yo estoy orando por las mentes. Vengo, Padre, para que haya un entendimiento correcto, preciso y exacto de cada palabra que tú estás dándonos en este día, en este tiempo, que podamos retenerlo, Señor, en nuestra mente, pero también, Padre Santo, ponemos, Señor, tenemos el casco de la salvación, Padre, en nuestra cabeza para poder, Señor, retener lo que tú nos das y poder evadir, Señor, todo pensamiento contrario, todo pensamiento contrario que viene a nuestra mente, que nos viene a querer sacar del propósito por el cual tú nos tienes en este día aquí. Padre Santo, ese casco, Señor, ese casco de la salvación, aparta, saca, anula todo dardo que venga en forma de pensamiento del maligno. Todo dardo que envíe el maligno a nuestra mente ahora es atado, amordazado, echado fuera. No tiene ningún valor y no puede llegar a nuestra mente. Y si en caso llegara a nuestra mente, sometemos todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, sometemos ahora todos nuestros pensamientos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, declarando que solamente los pensamientos de Dios van a fluir en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro carácter y en todo lo que nosotros estamos haciendo. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue bendiciendo, Señor, la descendencia. Padre Celestial, yo vengo orando, Señor, para que se desaten las ligaduras. Vengo orando, Señor, que si hay una mala red sea quemada. Vengo orando, Señor, que si hay yugos sean podridos. Padre Celestial, porque estamos preparándonos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú ya empezaste a trabajar en cada uno de nosotros. Hay libertad, hay sanidad, hay salvación, hay vida eterna. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. En esta hora, Padre Celestial, vengo orando, Señor, por nuestras finanzas. Padre Celestial, estamos entrando, Señor, en estos estudios profundos, Padre. Por lo tanto, venimos cubriéndonos con la sangre de Cristo. Estamos cubriéndonos con la sangre de Cristo. Cubrimos todo lo que lleva nuestro nombre, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestros documentos, nuestra legalidad, todo lo cubrimos con la sangre de Cristo. Lo venimos cubriendo y el maligno no nos puede tocar. Venimos ahora, mi Dios amado. Venimos ahora, Señor, protegiendo, Señor, todo lo que tiene, todo de donde viene nuestra provisión, de donde vienen nuestras ganancias, de donde viene, Señor, todo lo que nosotros tenemos para subsistir. Padre Celestial, si tu palabra dice que el dinero sirve para todo. Por lo tanto, protegemos, Señor, nuestro dinero. Señor, protegemos, Señor, nuestra provisión. Los trabajos, Señor, están protegidos, Padre Santo. Todo lo de donde nosotros obtenemos nuestras finanzas, nuestra provisión, Padre Santo, ahora es protegido, queda protegido, mi Dios amado. Padre Celestial, danos las estrategias también para poder multiplicar lo que tú nos das. Danos las estrategias para poder multiplicar nuestras finanzas. Danos las estrategias, Señor, para saber dónde, cómo, cuándo invertir, cuándo retirar.
cuándo comprar, cuándo vender. Padre Celestial, ayúdanos a que podamos estar en esos momentos correctos, precisos y exactos en que tú estás derramando las bendiciones para nosotros. Por eso, mi Dios, estamos buscando más de ti. Por eso estamos buscando más, Señor, para que tú estés con nosotros, ayudándonos en todos los propósitos que tenemos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, vengo cerrando cualquier atmósfera, Señor. Si he abierto una atmósfera, ahora, Señor, una atmósfera espiritual que haya sido abierta, Padre, ahora se cierra en el nombre de Jesús. Y quedamos, Señor, abiertos a la atmósfera del Espíritu Santo. Únicamente la nube de gloria sobre nuestra vida, sobre nuestra cabeza, es la única que tiene derecho y tiene libertad de moverse en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en todo lo que nosotros hacemos. Es solamente la atmósfera del Espíritu Santo, la atmósfera de Dios, abrazándonos y cubriéndonos con su abrigo, con su abrigo. Oh Dios bendito, Dios todopoderoso, no nos puede tocar ni el brujo, ni el hechicero, ni el satanista, ni nadie que venga con malas intenciones. Si tu palabra dice que caerán a nuestro lado 1000 y a nuestro lado y al otro lado 10,000, mucho menos ningún satanista o cualquiera que venga con malas intenciones puede venir a tocarnos, porque caerán, así como dice tu palabra. Caerán a nuestro lado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo creemos y establecemos, Señor, establecemos tu poderío, el poderío de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Señor, gracias por fortalecernos. Nos fortalecemos, Señor, en tu amor. Gracias, mi Dios amado. Padre Santo, bendice a tu pueblo. Bendícenos, Señor, en todo lo que nosotros pongamos nuestra mano a hacer. Bendice, Señor, a nuestra pastora. Bendice, Señor, a nuestra expositora, Señor, a nuestra expositora de estos conocimientos profundos, Padre. Bendice, Señor, a nuestra profeta Mariviría. Síguele dando más entendimiento, más conocimiento y salud, Padre Celestial, y fuerza. Y revélale más conocimiento, Padre, porque tu pueblo lo necesita. Así, mi Dios amado, que tu bendición descanse sobre ella, que descanse sobre cada persona que está en este seminario. Señor, gracias. Bendito eres, Señor. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Shalom. Amén. El Señor les bendiga. Amén, amén. Quedamos despedidos. Nos vemos el día de mañana. Por favor, comiencen hoy la tarea de saturar. Yo sé que los que ya están en la escuela tienen tiempo de estar, ya lo hicieron, pero usted hágalo por obediencia. Tiene que hacerlo y Dios va a ir revelando, que el Señor quebrante y que haga como Él quiera, ¿verdad? Así que un abrazo y Carito nos ayuda con la grabación.